Vamos a empezar ahora con la clase 3, la cual tiene un nuevo tópico, que es teoría del consumidor, ¿ya? Para ello les pido que comiencen a leer el capítulo 21, ¿ya? Y nos saltamos tantos capítulos porque en realidad necesitamos primero pasar ciertas bases matemáticas y de modelos para poder después comprender los demás capítulos que toca el Mankio, que tienen que ver con los mercados, ¿ya? Y en particular, eh, vamos a entrar con un ejemplo, que en este caso es el pan, ¿ok? En donde el consumo de los bienes en la economía, y hablo del consumo porque estamos hablando de las personas, ¿cierto? Que de alguna manera eh, van al mercado a comprar bienes, primero, a seleccionarlos y a comprarlos, ¿cierto? En general, los bienes tienen ciertos beneficios. En particular, en este caso, el ejemplo del pan, ¿cierto? El pan proporciona energía para los organismos, los seres vivos, y en particular, ¿cierto? Los hidratos de carbono y las calorías que se asocian ¿cierto? En el proceso químico de nuestro organismo, es súper relevante, sobre todo para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. ¿Ok? Ahora, eh, en general, el pan como bien de consumo en Chile es súper relevante la participación en la canasta de bienes que consumen las personas. De hecho, dentro de la estadística se dice que Chile viene como segundo consumidor a nivel mundial después de Alemania, con 86 kilos per cápita por persona, ¿ya? Anuales. Y los principales puntos de venta, bueno, uno sabe, están los supermercados, las panaderías, bueno, y hoy día incluso han salido máquinas. Mi señora compró una máquina que hace pan, les queda exquisito. La verdad que echa los ingredientes y los mezcla, eh, y hace pan como tipo pan centeno, no sé si es el nombre adecuado, pero le queda exquisito. Eh, Dentro de las cosas que nos van a interesar respecto al pan y en general todos los bienes de la economía, es tratar de entender cuáles son los efectos cuando, por ejemplo, los precios suben, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una imagen del CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor, ¿cierto? Que es una institución pública que busca proteger a los consumidores en términos de sus derechos. Y generalmente el CERNAC hace estudios acerca de las variaciones en los precios de ciertos bienes, ¿ok? En particular acá muestra una noticia que decía que el pan había aumentado, estamos hablando del 2017 ya, pero el pan aumentó en tal porcentaje, ¿cierto? En supermercados y en panadería, y según el alza era un tema no menor para los consumidores, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué es tan relevante? Porque en buenas cuentas, al ser un bien básico, ¿cierto? Y casi indispensable en la dieta de las personas, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué implicancias tiene el alza en el precio? ¿Ya? Y allí es donde uno se hace algunas preguntas simples. Después vamos a pensar con otras más complejas, ¿cierto? Eh, es, por ejemplo, ¿qué debiera esperarse con respecto a la cantidad de pan que uno consume en la economía ante una alza o una disminución del precio? ¿Ok? Y obviamente a priori uno puede tener ciertas ideas, ¿cierto? Respecto a lo que uno visualiza o lo que uno percibe de sí mismo o del grupo familiar donde uno interactúa. ¿Qué pasa cuando los precios suben, ya, o bajan? Y la verdad que la respuesta no es tan evidente. Es decir, uno, claro, uno dice, mira, si el precio sube, yo por lo general trato de ajustar el consumo a la baja de los bienes, ¿ya? Pero la respuesta tampoco es tan evidente, porque hay personas que efectivamente es lo que utilizan, en este caso el pan, ¿cierto?, dentro de su dieta, y les es difícil poder, ¿cierto?, reducirlo, no solo por un tema de preferencia, sino que porque es un bien básico. Entonces, cualquier alza en el precio le puede implicar tener que reducir, ¿cierto?, el consumo de otros bienes, como el transporte u otros adicionales. Entonces, en términos del impacto que tiene para las personas a nivel eh, personal, ¿cierto? Cuando suben los precios, evidentemente que las personas son más pobres. Ese es el punto. Reduce su poder adquisitivo. Entonces, desde el punto de vista del estudio
de la teoría del consumidor, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que vamos a comenzar a ver esta clase, después la siguiente, ¿cierto? Después vamos a seguir con teoría del productor y después con los mercados, es súper relevante en términos de poder entender cuál es el comportamiento de las personas cuando los precios cambian, ¿ya? Tanto a nivel de los mercados, a quienes toman decisiones, las personas, las empresas, ¿cierto? Que en algún minuto tienen que tomar la decisión, oye, ¿subo o no el precio? Dado que me subieron las materias primas, la harina y un montón de otras cosas. Y también el Estado como un todo, cuando lo miramos a nivel macroeconómico, ¿cierto? Donde se da cuenta que al ser el pan un bien esencial, ¿cierto? Si se da un alza muy desmedida, ¿cierto? Probablemente, ¿cierto? En su condición de buscar que las personas tengan acceso a la alimentación, va a tomar alguna decisión de intervención, que no es lo mejor, no es lo más adecuado, pero eventualmente podría tratar de intervenir en aquellos puntos en donde, ¿cierto?, las personas de menos recursos tengan una mayor dificultad para poder acceder, en este caso, a este bien básico. ¿Okay? Entonces, para que... Sí, Felipe, pregúntanos. Sí, profe, es que si por ejemplo, respondiendo a esa misma pregunta del pan, Ujú, si si yo subo el precio del pan y este ujú, no cambia, por ejemplo, no se ve un efecto en su consumo, en el fondo ujú. podría estar diciendo que es como eh, una excepción al principio económico de como que las personas responden a los incentivos, porque si el incentivo es, por ejemplo, como castigo, por decirlo así, que en el fondo es la alza del precio, y estos no dejan de consumir menos, sería como una excepción al principio. No, sigue siendo válido el principio de los incentivos. Y te lo digo de esta manera, cuando los precios de los bienes suben en general, en este caso el pan, ¿cierto? Pueden pasar otras cosas, hay que tener presente que las personas tienen una cierta canasta de consumo, ¿ya? Y un cierto presupuesto, ¿ok? Entonces, claro, a lo mejor tú me dices, mira, hay una persona que no le afecta, ¿ya? En términos de que le cambien el valor en 100 pesos el pan, porque el ingreso que tiene le permite, ¿cierto?, ser una persona eh, que puede esos 100 pesos sacarlo de alguna parte, como por ejemplo el mismo ahorro que pueda generar esta persona. Pero eso mismo en economía se estudia como a través de la elasticidad de la curva de la demanda. ¿Okay? Entonces, en términos concretos, a esa persona que no le afecta en términos de los incentivos, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad de recursos que dispone, ¿ok? Y por lo tanto tiene una flexibilidad que le permite hacer eso. Ujú. Pero hay personas que efectivamente son más sensibles y porque la composición en términos de proporción del consumo de pan, en términos de monto de dinero que destina diariamente o mensualmente, ¿cierto? Es mucho mayor. Entonces esa persona es mucho más sensible a esta variación de precio y por lo tanto los incentivos se ven mejor reflejados. ¿Ok? Ahora, Perfecto. el principio en sí, el hecho que me importe o no me importe los 100 pesos, ¿ya? Es relevante para poder comprender cómo estudiar esa sensibilidad, mayor sensibilidad o insensibilidad al precio. Y eso se le llama elasticidad, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ujú. Pero no deja, o sea, de mi punto de vista, no deja de ser válido, porque en buenas cuentas, esa misma persona que a lo mejor no le importan los 100 pesos, ¿cierto? Que a lo mejor tiene mucho, a lo mejor es una persona que a lo mejor no tiene una preocupación por el cuánto le cobren en la cuenta del pan. Pero, por ejemplo, voy a ir al caso de mi señora. ¿Ya? Mi señora, eh, y la verdad que ahí siempre yo agradezco, ¿cierto?, lo que ella hace, cuida mucho el presupuesto. Y cuando cambian los precios de los productos, sea lo mínimo que sea, ella empieza a buscar alternativas, ¿ya? Ojalá de la misma calidad, ¿cierto? Pero eh, busca la forma, ¿cierto?, de ajustar el presupuesto, porque sabe que hay cierta cantidad de dinero que hay que tener ahorrada para futuro, para eventualidades. Entonces, eh, esa mayor sensibilidad o insensibilidad, ¿cierto? Hay que tener precaución, porque, por ejemplo, si tú tienes una empresa y estás ofreciendo algún producto
que tiene cierto, llegada a algún mercado en particular, X, y hay otro que no lo prefiere, ¿cierto? Ahí estamos segmentando el mercado. En ese contexto, ¿cierto? Tienes que tener claro que los incentivos, en algunos van a generar un impacto positivo, en otros va a ser impacto negativo y en otros no va a ser nulo. Pero nunca hay que, eh, digámoslo así, desconocer este principio de incentivo. Ujú. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Ok? Bien. Como para que vayamos adentrando a este mundo, ¿cierto? De lo que es, en buenas cuentas, la modelación. Lo que nosotros vamos a tratar de buscar, y esto va a ser después de que terminemos la teoría del productor, es un modelo de equilibrio que nosotros vamos a denominar oferta y demanda. ¿Sí? Y en particular, este modelo, un modelo simple, representa, por un lado, a los oferentes, que son curvas de este tipo, ¿ya? Puede ser de otra forma, pero en particular generalmente lo representa como tendiendo a hacer una curva que va creciendo, ¿ya? Porque de alguna manera representa el esfuerzo que le significa al empresario producir unidades adicionales. Siempre estamos hablando en términos marginales. Y por otro lado tenemos la curva de demanda, que es esta roja, que es la disposición a pagar que tienen las personas por unidades adicionales de producto, que en general, ¿cierto?, va disminuyendo a medida que voy consumiendo unidades adicionales. ¿Y por qué? Porque una unidad adicional, por ejemplo, de un chocolate, me como uno, dos, tres, ya en el cuarto, estoy cada vez con un mayor nivel de satisfacción y por lo tanto ese nivel no necesito, ¿cierto?, ese cuarto, quinto chocolate en la misma proporción que lo necesitaba antes para estar al mismo nivel de satisfacción que había consumido la primera unidad. Entonces estoy dispuesto a pagar menos, pero además tiene otra mirada, que es que si el precio en este caso, del pan, ¿cierto?, subiera, si nos vamos por acá, si tengo una persona acá mirando, ¿cierto?, lo que está pasando con el precio del pan, lo más probable, ¿ya?, es que el consumo se reduzca. ¿Ya? Y eso va a ser, obviamente, que va a depender de la forma que tenga esta curva y puede ser distinta, puede ser incluso una curva totalmente plana o vertical. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después cuando veamos elasticidades. Lo que me interesa que se queden con la idea en este minuto, en particular con esta lámina, es que cuando nosotros logremos construir las curvas de demanda y las curvas de oferta agregadas, ¿okay?, en términos agregados, es decir, vamos a tener todas las curvas de demanda de todos los consumidores, se suman, ¿ya? Y para eso vamos a construir primero la curva individual, evidentemente. Y lo mismo los productores, vamos a construir las curvas de oferta individual, después las vamos a sumar. Y vamos a tener esto. Lo que nos va a interesar es tener este modelo para comprender cómo se ven afectados los equilibrios de mercado. Y cuando hablamos de equilibrio de mercado, estamos hablando de precio versus cantidad. Tengo el precio en el eje vertical, cantidad en el eje horizontal. ¿Y qué es lo que vamos acá a ver? Es que vamos a encontrar un punto donde la cantidad ofertada y demandada se igualan para un mismo precio. Eso es lo que queremos buscar. Y después, obviamente, vamos a jugar con esto un poco, ¿cierto?, en términos de ver qué pasa cuando ocurre, por ejemplo, un conflicto bélico, qué pasa con la demanda o el consumo de ciertos bienes, ¿ya? O bien ocurre una tormenta, ¿cierto?, como lo que está pasando en Estados Unidos, o una pandemia, ¿cierto? En términos concretos, ¿qué pasa con estos equilibrios? ¿Qué pasa con las cantidades transadas? ¿Qué pasa con los precios? ¿Okay? Ahora, este modelo en particular, tal cual lo estamos representando, es un modelo súper simplificado que está representando una situación de competencia perfecta, que cumple ciertos postulados, que lo vamos a ver en su momento cuando veamos la teoría del productor, pero hay que tener presente que podría eventualmente este equilibrio ser distinto si tengo un monopolio, ¿ya? Las curvas, surgen otras curvas distintas que me permiten encontrar un equilibrio que es diferente, ¿ya? Entonces, con todas estas consideraciones que hay que tener presente, este modelo tal cual, hacia donde estamos apuntando, es uno de los primeros modelos que vamos a ver. Pero para eso necesitamos empezar a construir la curva de demanda y la curva de oferta. Entonces, lo primero que vamos a ver acá en esta clase, ¿cierto?, vamos adentrando en el mundo de la teoría del consumidor, teoría del consumidor, para poder, ¿cierto?, construir, ver cómo se construye, qué supuestos hay que se utilizan para construir esta curva de demanda.
¿Ok? Insisto, esta demanda es agregada en esta curva, tal cual la estoy presentando. Y lo que yo voy a hacer, voy a partir por la curva individual, de demanda individual. ¿Ok? Entonces, para esto, una de las cosas que vamos a tener en cuenta, presente, ¿cierto? Es que lo que nosotros buscamos es una función, construir una función, llamada función de demanda, la cual representa una relación, ¿ya? En donde la cantidad de bienes del bien particular o servicio que estoy analizando depende de ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos? Los ingresos de la persona. Recordemos que estoy a nivel individual. Entonces, la cantidad de pan que consumo, por ejemplo, depende de los ingresos que tenga la persona. Depende del precio del pan, es decir, del mismo bien X. ¿Ya? Depende del precio de los otros bienes. ¿Okay? Y además depende de las preferencias que la persona tenga por estos bienes. Y es súper relevante porque cuando veamos el tema en puntual de las preferencias, ¿cierto? Vamos a asociarlo a la forma que tienen las curvas de utilidad. ¿Ya? Le vamos a llamar curvas de indiferencia. ¿Qué es lo que necesitamos utilizar en este caso? Es conceptos como preferencia y nivel de satisfacción. Punto 1. Bienes sustitutos y complementarios. Restricción presupuestaria, que tiene que ver con los ingresos que yo tengo, ¿cierto? Como individuo, y además con los precios que están en la economía respecto a los bienes que yo quiero consumir. ¿Okay? Y después a continuación vamos a ver lo que es la elección óptima del consumidor. Cuando nosotros estamos pensando en representar, ¿cierto?, la curva de demanda y estamos tratando de imaginarnos, oye, mira esto del precio y la cantidad, nosotros lo que vamos a tener, ¿cierto?, es la función de demanda que va a relacionar en el plano cartesiano, ¿cierto?, el precio y la cantidad del bien, asumiendo que cuando construí esta curva, el ingreso, los precios de los otros bienes y las preferencias ya están consideradas en la misma determinación. ¿Ok? Lo que pasa es que se establecen como dadas, es decir, para un cierto parámetro de ingreso, para un cierto parámetro de precio de los otros bienes y de preferencias, lo que yo termino construyendo es una curva súper sencilla, que lo que relaciona es el precio del bien X versus la cantidad de ese bien. ¿Ok? Ahora, evidentemente que esta curva se va a mover, se va a desplazar dependiendo de la cantidad de los consumidores en el nivel agregado, dependiendo de los ingresos que tenga la persona, dependiendo de las subidas o alzas o bajas en el precio de los bienes sustitutos, complementarios, o dependiendo de los cambios de las preferencias. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver cuando, ¿cierto?, estemos ya compenetrados en lo que es la construcción misma y hayamos determinado la curva de demanda individual. ¿Okay? Ahora, para poder construir estas curvas de demanda, pasando de lo que teníamos acá, que era estar en un plano cartesiano de precio y cantidad, vamos a considerar, ¿cierto?, un plano cartesiano donde vamos a tener la demanda del bien X, en este caso el pan como ejemplo, y los demás bienes de la economía, en términos de cantidad, ambos. ¿Ya? Y vamos a suponer que estamos en un punto x0 x sobre 0 y sobre 0, que es un punto inicial, en donde tenemos una combinación de cierta cantidad de bienes y que le vamos a llamar canasta de bienes. Esta canasta de bienes vamos a asociar algunas relaciones de preferencia y axiomas de orden, ¿ya?, que nos van a permitir construir lo que se llama la función de utilidad de los consumidores. En términos de canasta, vamos a reconocer al conjunto de canasta de bienes a todos aquellos puntos, ¿ya?, conjunto de puntos pares ordenados, ¿okay?, del plano cartesiano, que de alguna manera, ¿cierto?, están disponibles para poder consumir en la economía. Y lo que vamos a suponer, a continuación, con los principios que vamos a tener, es que para poder construir y trabajar en un espacio continuo, estamos, ¿cierto?, poblados por infinitos puntos, combinaciones. ¿Ya? Entonces,
partiendo de este supuesto, insisto, ahora estamos en un plano cartesiano donde tenemos cantidad de bienes. En este caso el ejemplo es el pan, puede ser otro, ¿cierto? Televisores, celulares, ¿cierto? Entretención también podría ser, versus otros bienes, ¿ok? Cantidades. Entonces, preguntas que uno le gustaría responderse, ya es, ¿cuán satisfecho estoy si estoy ubicado en este punto X supra 0 y supra 0, por ejemplo? ¿Cómo se representa mi nivel de satisfacción en ese punto? ¿Existe alguna forma de representarlo? ¿Existe alguna medida que uno pueda utilizar para decir, mira, yo estoy 100 unidades satisfecho? Y por otro lado, ¿cómo cambia mi nivel de satisfacción si aumento o disminuyo el consumo de bienes? ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? En economía, para poder construir, ¿cierto?, esta teoría, lo que se hace es tener una relación de preferencia que viene a ser una descripción formal, ¿cierto?, de los intereses y los gustos de los consumidores. Entonces, cuando este se ve enfrentado a disyuntivas, ¿cierto?, que es uno de los principios de la economía. En este caso, si yo tengo dos canastas, X supra 0 y supra 0, X supra 1 y supra 1, y supra 1, son dos canastas, y yo quiero compararlas, vamos a denominar, ¿cierto?, a la relación de preferencia con P como aquel conjunto que pertenece, ¿cierto?, a las canastas que tengo disponibles en la economía, y en donde voy a poder compararlas y ordenarlas, ¿ya? Por ejemplo, diciendo si X supra 0 e Y supra 0, yo prefiero al consumo de X supra 1 e Y supra 1, lo voy a leer como que la canasta designada con el índice supra 0, ¿cierto?, es a lo menos tan deseable, mejor o igual, que la canasta designada por el supraíndice 1. Este símbolo no es mayor o igual, es de preferencia. Ahora, uno, dado que conoce el signo mayor o igual, lo asocia, ¿cierto?, en términos de, es similar, pero lo que estoy haciendo acá es comparar dos canastas, ¿cierto?, en términos de mis preferencias. Es decir, si alguien me pregunta, por ejemplo, yo tengo una entrada al cine, más, ¿cierto?, la posibilidad de, estoy pensando en el fin de semana, salir al cerro con mi familia, ¿cierto?, en una salida, y lo comparo con dos entradas al cine, más dos salidas con la familia, ¿ok? Lo que yo voy a preferir es tener esas dos entradas al cine y esas dos salidas con la familia, ¿ok? Entonces lo voy a representar como que si mi X supra 0 y supra 0 fuera las dos entradas al cine y las dos salidas con la familia, ¿cierto?, a lugares como, no sé, puede ser un cerro, un museo. Y eso va a ser preferido a tener una entrada al cine y una salida con la familia, ¿ok?, al cerro. Entonces, teniendo definida esta relación de preferencia, ¿ya?, para poder seguir construyendo y tener una base sobre la cual disponer de una función que me permita representar las preferencias de los consumidores y por lo tanto su nivel de satisfacción, vamos a considerar los siguientes axiomas de orden, ¿ya?, que se basan en los gustos de las personas. En términos de los axiomas de orden, vamos a partir con lo que es completitud, reflexividad y transitividad. Cuando hablamos de completitud, lo que estamos diciendo, y lo que dice acá esta definición en términos formales, ¿cierto?, es que siempre que yo tenga distintas canastas, ¿cierto?, siempre se va a cumplir que o bien una canasta es preferible a la otra o a la inversa. Es decir, siempre voy a tener puntos en el espacio que voy a poder, ¿cierto?, tomar una decisión sobre esos puntos. Por lo que el consumidor siempre va a tener la posibilidad y va a ser capaz de tomar decisiones. Segundo. Sí, Lucas.
Profe, ¿la canasta es el punto o todo el plano? Lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es un conjunto de canastas. ¿Ok? El conjunto viene a ser todo el plano, si quieres llamarlo así. La canasta en particular, ¿cierto? Es la combinación de los dos. Perfecto, gracias. El par ordenado, digamos así. ¿Ok? Entonces, de hecho, el término canasta se usa mucho cuando el INE calcula el IPC y dice la canasta familiar. Entonces ahí está, no es un par ordenado de dos bienes, sino que es un listado, un punto que tiene muchas componentes, ¿ya? Entre lo que consume bien, de pan, transporte, y se pueden acumular entre comida, ¿cierto? Entretención, eso. Entonces, completitud es que Profe, ¿sí? no, va a volver a explicar lo que es completitud, ¿cierto? ¿Ahora? Sí, sí. Ya, que era Pero eso. si quieres, no, pregúntame nomás, pregúntame. Sí, Sí, era que lo volviera a explicar porque no lo entendí bien. ya, perfecto. Por fin, Sí, gracias. no hay problema. Si yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, ¿ya? X supra 0 y supra 0, X supra 1 y supra 1, entonces siempre voy a tener la posibilidad de poder elegir, ¿ya? Y además no voy a estar indiferente entre no elegir. Es decir, si a mí me presentan un plano cartesiano, ¿ya? Y te preguntan dónde quieres estar en términos de consumo, pensando en que la canasta representa los bienes que tú consumes, tú siempre vas a estar disponible para seleccionar alguno de esos puntos. ¿Se entiende? Sí, profe, es como que aunque me suban un precio, o sea, yo igual voy a poder como adquirirlo, Sí, lo que pasa es que en este algo así. momento, sí, lo que pasa es que en este momento no hemos, y es súper buena la pregunta, no estamos incorporando precios ni restricciones presupuestarias, estamos supongamos que tenemos infinitos recursos en dinero para consumir estos bienes, para comprarlos, ¿ya? Y lo que estamos suponiendo es que están disponibles los bienes, y tú vas y dices, de esta posibilidad que yo tengo, siempre voy a elegir alguna combinación. Ya, ya, súper. Gracias, Y profe. están disponibles todas las opciones, ¿ya? Estamos suponiendo que el espacio es continuo. ¿Ok? ¿Me sigue? Respecto a la reflexividad, si eventualmente nosotros tuviéramos solo un punto en el espacio, lo que supone este axioma, el de reflexividad, ¿cierto? Es que siempre voy a consumir ese punto, ¿ya? O sea, por ejemplo, si estoy en el desierto, tengo agua y tengo pan, voy a consumir esos bienes que tengo disponibles. ¿Ok? Van a ser preferidos a él mismo, digamos así. Respecto a lo que es transitividad, si yo tengo tres pares ordenados de puntos, tres canastas, lo que yo hago es compararlas. Si la canasta supra 0 es preferida a la canasta supra 1 y la supra 1 es preferida a la supra 2, entonces, por lógica, ¿cierto? Voy a tener que la canasta supra 0 es preferida a la canasta supra 2. ¿Ya? Hay una consistencia en la forma en cómo las personas piensan. Esto es lo que está suponiendo acá, ¿cierto? En este axioma. Por lo tanto, en términos de completitud, siempre voy a tener disponible la posibilidad de elegir algún punto y los consumidores van a optar por alguno de esos puntos. Reflexividad, siempre va a estar disponible el mismo punto. Y transitividad, y aquí es donde empieza a develarse que existen ciertos sectores asociados a este punto. Yo los separo, ¿cierto? Posiciono un sistema de ejes cartesianos en donde separo por zona 1, 2, 3, 4, y eventualmente, si yo lo que estoy suponiendo es que mientras más consumo en cantidad de bienes, ¿cierto? Lo que yo voy a tener acá en este espacio, a sabiendas de que la cantidad por cada uno de los bienes, comparando X e Y, es mayor que este punto, siempre voy a estar prefiriendo más esta zona. A su vez, si yo tengo menor disponibilidad de bienes, el nivel de satisfacción respecto a este punto es menor.
¿ya? La duda que cabe es en estos puntos que están acá, porque en buenas cuentas tengo más de uno y menos del otro. Entonces, la pregunta es cómo lo trato. Eso, ¿ya? Entonces, otro de los axiomas que hay que tener en cuenta es de la no saciabilidad. Insisto, acá no hay restricción de presupuesto todavía. Entonces, lo que supone la restricción de no saciabilidad es que si yo tengo dos puntos y yo tengo uno preferido al otro, y eso va a ser porque, por ejemplo, tengo más cantidad de uno versus el otro, entonces siempre voy a preferir consumir más a menos. Siempre. ¿Ok? Insisto, no he colocado restricción presupuestaria. Por lo tanto, con lo que tenemos hasta ahora, y además adicionando el supuesto de que aquí vamos a trabajar con un espacio continuo, lo que nosotros tenemos identificado es un punto en donde tenemos además la posibilidad de seleccionar otros puntos, ¿ok? Y podemos comparar los puntos por transitividad y decir, mira, hay una zona en la cual las personas van a estar mucho más satisfechas que el punto x supra 0, x del x supra 0 y supra 0, ¿ya? Pero hay otro punto en donde van a estar menos satisfechas, porque tienen menor cantidad de poder consumir, ¿ya? Puede ser distintos motivos, ¿ya? Porque se le bloqueó el acceso, porque la persona no puede acceder. Entonces, en esos puntos, yo voy a estar menos satisfecho que estar en este punto. Y acá surge la duda, ¿qué pasa en estos lados? Para eso, vamos a disponer de otro concepto que tiene que ver con la relación de indiferencia, que asume continuidad, por eso es importante, en donde si yo tengo dos canastas y las comparo, pero esa comparación de alguna manera me entrega el mismo nivel de satisfacción, ¿ya? Entonces yo estoy hablando de que aquí tenemos que se cumple este axioma de indiferencia. Es decir, la persona es indiferente. Entonces uno podría pensar, en un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno, ¿cierto? Pensemos en el chocolate y pensemos en las salidas con amigos y amigas. ¿Qué pasa cuando la cantidad de veces que me puedo juntar con personas, ¿cierto? Es alta. La cantidad de chocolates que como en general es baja, pero cuando esa cantidad de veces que me logro juntar con otras personas es baja y me siento un poco más solo, suele pasar que las personas tienden a comer más chocolate, ¿ya? Para compensar esa mayor soledad, mayor tristeza, si quieren. Ahora, no estoy diciendo que lo hagan, por favor, ¿ya? Porque el exceso de chocolate produce problemas al páncreas, ¿ya? Pero lo que estoy dando como ejemplo es que las personas tienden a buscar una combinación tal que te deje o te compense esa pérdida de satisfacción en un punto versus, ¿cierto?, la ganancia en el otro. ¿Okay? Hay una pregunta por ahí. Alguien levantó la mano, parece. ¿No? ¿Lucas? Parece que tiene la mano... Ah, profe, se quedó arriba. Perdón. allá. No, no te preocupes, tranquilo. Este axioma ¿Sí? no representa una contradicción con el axioma de completitud, ¿En qué sentido? porque el axioma de completitud dice que o se prefiere una o se prefiere la otra, no ambas. No, este es adicional. Ah, adicional, ya, perfecto. Sí. Y la completitud, recuerda que, claro, se prefiere una o la otra, ¿ok? Pero cuando estamos sobre la curva de indiferencia, ¿cierto? Igual estoy tomando una decisión. Una cuenta en la axioma de completitud, lo que está diciendo es, siempre tú vas a elegir o vas a estar dispuesto a elegir una canasta en el espacio. Lo que pasa es que en esta condición de indiferencia, tú vas a estar igual de satisfecho. Ya, perfecto. ¿Este? Más preguntas, dudas. Sigamos. Entonces, atendiendo, ¿cierto?, a estos principios, lo que uno podría pensar
es que en estas zonas en donde voy compensando un bien por el otro, en términos de consumo, puedo tener lo que nosotros vamos a llamar curvas de indiferencia. No tiene esta forma, obviamente, lo dibujo acá porque en buenas cuentas estoy tratando de representar de que existe una curva que no sabemos todavía la forma que tiene, pero vamos a tener otros conceptos que nos van a permitir comprender cómo podríamos representarla. Estos dos conceptos tienen que ver, por un lado, con el costo de oportunidad y por otro lado, con la escasez relativa de los bienes. Cuando hablamos del costo de oportunidad, ya, que venimos, ¿cierto?, conversando de las clases anteriores, tiene que ver con que cuando yo reduzco, ¿cierto?, el consumo de uno de los bienes, ¿cierto?, entonces el otro aumenta. O a la inversa, si aumenta el bien Y, el otro va a disminuir, ¿cierto? Porque en buenas cuentas puedo considerar que, por ejemplo, en términos de tiempo, yo no tengo todo el tiempo del mundo, ¿cierto?, para poder consumir ambos bienes a la vez. Entonces, en algún minuto voy a tener que optar por consumir uno o el otro, ¿ya? Ese es el concepto de costo-oportunidad, que por lo demás ya lo habíamos conversado, ¿cierto?, cuando veíamos estas curvas de frontera posible de producción, ¿cierto?, y que lo veníamos conversando también con los ejemplos que hemos dado, ¿cierto?, acerca de lo que le pasa a uno en general, es lo que hemos visto en los videos también. Pero hay otro concepto que también es relevante, y este por favor aquí tenganlo presente, que es súper relevante, que es la escasez relativa. Y tiene que ver en parte con la pendiente de la curva de indiferencia, que vamos a dibujar ya. Pero que antes de ver la pendiente, lo que me interesa es que entiendan lo siguiente. Cuando uno tiene muy poco de un bien, por ejemplo el bien X, ¿ya? Si yo quisiera aumentar el consumo del bien Y, en términos relativos, el bien X, al ser poco, ¿cierto?, la utilidad marginal, ¿cierto?, de ese bien versus la utilidad marginal del bien Y es muy elevada porque tengo muy poco de X. Por lo tanto, si yo reduzco en una unidad el bien X en este punto, donde tengo poco, para poder estar igualmente satisfecho en términos de utilidad, ¿ya?, voy a tener que aumentar mucho la cantidad de bienes Y. Y por lo tanto, si lo pensamos en términos de pendiente, la pendiente de la curva que pase por aquí es súper alta, dada esta relación. A su vez, si estoy acá en este punto, en donde tengo mucho del bien X, ¿cierto?, y yo quiero, de alguna manera, pensar en renunciar a parte de ese bien X, ¿cierto?, la utilidad marginal de ese bien X, al tener mucho, es baja comparativamente con la utilidad marginal del bien Y, que es poco lo que tengo. Por lo tanto, la pendiente en este punto es baja. Y hay un concepto que tiene que ver con la ley de sustitución, que en buenas cuentas lo que dice es, cuanto más escaso es un bien, mayor es su valor relativo, en términos de sustitución. Es decir, mientras menos bien X tengo, su valor relativo es mayor, considerando ¿qué cosa? Considerando que la utilidad la utilidad marginal, ¿cierto?, que me entrega ese bien, es alto, al ser poco, comparativamente con la utilidad marginal que me ofrece el bien Y. Es decir, cuando estoy solo y estoy completamente pensando esto es número de contactos diarios con personas, soy una persona que necesita estar en contactos diarios, sociales, estoy con muy poco, ¿cierto? Y si se me va la única persona que tenía, con la que conversaba o que iba a conversar hoy día, pues está ocupada, no sé, no puede, y yo necesitaba conversar con esa persona, ¿cierto? Probablemente, si me comía un chocolate, me voy a comer la caja completa para poder compensar. ¿Se entiende? No estoy, insisto, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero es lo que suele pasar cuando las personas se sienten tristes, ¿ya? Preguntas hasta acá. ¿Dudas?
No entendí bien como lo de la utilidad marginal. Ya, eso lo vamos a ver ahora en todo caso como concepto, como parte de las curvas. Cuando nosotros tenemos la necesidad de asociar algún concepto a lo que es el consumo de bienes, ¿ya? Habida cuenta que vamos a necesitar, ¿cierto?, una curva que vamos a llamar curva de indiferencia. Cuando estamos ubicados en esta curva, que para todos los efectos va a ser una función, ¿ya? Como por ejemplo, déjame ver si está acá, como esta que está acá. Esta función, U, va a representar mi nivel de satisfacción asociado al consumo de bienes X e Y, con unos ciertos factores alfa y beta, que van a representar de alguna manera mis preferencias por ambos bienes, ¿ya? Entonces, esa función en particular, que se refiere a la utilidad o al nivel de satisfacción, ¿ya? Cuando nosotros queramos ver qué pasa con la utilidad cuando cambia un bien, que sería como decir algo así, déjame buscar mi lapicito, dibujar. Cuando yo quiero ver la diferencial con respecto a U cuando cambia X, ¿cierto? Algo pasa cuando yo reduzco o aumento la cantidad. En particular, cuando yo reduzco la cantidad de consumo, ¿cierto? Si esto se reduce, esto va a ser el de U, en la utilidad marginal, ¿cierto? Va a ser negativo. Si reduzco la cantidad de bienes a consumir. ¿Ok? Esto lo veo en la curva. Cuando me veo en la curva, me voy moviendo hacia allá, el diferencial de utilidad disminuye, pero como me estoy moviendo sobre una curva de indiferencia, lo que yo hago es que para poder compensar ese menor nivel de satisfacción, ¿cierto? Lo que hago es aumentar el consumo de bienes Y, del resto de los bienes, para poder compensar esa menor utilidad que pierdo por la reducción de bienes X. Entonces me voy moviendo sobre esta curva, compensando en términos marginales, ¿cierto? Si yo me muevo para allá, ¿cierto? Al reducir X, estoy perdiendo utilidades, unidades de utilidad. Pero para compensar, lo que hago es subir. Y me voy moviendo en términos marginales por la curva. Y eso, en términos concretos, cuando uno ve... Cuando uno se mueve, se quiere desplazar. Ahí. Ahí está. Cuando uno quiere analizar, ¿cierto?, en términos de la escasez relativa, lo que uno hace es calcula lo que se llama la tasa marginal de sustitución, que viene a ser la derivada de I a de X, que es la pendiente de la curva, pero que resulta ser un valor negativo, porque la pendiente es negativa, de la utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal del bien Y. En otras palabras, y con esto cierro la sesión, cuando yo estoy en el punto C y tengo mucho del bien X, ¿cierto? Si yo quiero reducir C, o sea, el bien X, yo quiero reducir el bien X, ¿cierto? Para aumentar el bien Y, la utilidad marginal de X en este punto, comparativamente con la utilidad marginal, ¿cierto?, del bien Y, es baja. Es decir, renunciar a una unidad no me afecta mucho, ¿cierto? Por lo tanto, lo que pierdo al renunciar a una unidad es poco, en términos de mi satisfacción. Y al subir una unidad Y, gano mucho, porque tenía muy poco. Entonces, la relación en ese punto, ¿cierto?, al tener un número bajo y un número alto, es baja. La pendiente, en ese punto,
es baja. Si ustedes dibujan la pendiente, ¿cierto? Aquí en este punto es bajo comparado con este punto en donde la cantidad de bien X es poca. Por lo tanto, la utilidad marginal de perder una unidad en X acá es muy alto. Que sería acá, como lo tengo acá en el numerador, ¿cierto? Sería muy alto y la utilidad marginal del bien Y es bajo, porque tengo mucho de eso. Y por lo tanto, la pendiente es mayor. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos tratando de representar es que cuando ustedes consumen bienes, ¿ya? Y estos bienes se pueden intercambiar y de alguna manera dejarte en un mismo nivel de satisfacción, finalmente lo que te termina pasando, ¿cierto? Es que para poder representar esa indiferencia, ¿cierto? Tienes que pensar en esta escasez relativa de los bienes, pero también asumir que cuando tienes mucho de uno, ¿cierto? El perder parte de ese que es mucho, en términos de utilidad marginal, es poca respecto a lo que estás ganando al agregar una utilidad marginal del bien Y. Esto es, por ejemplo, cuando mi hijo me va a buscar, estoy en mi oficina, estoy trabajando, ¿cierto? Y yo tengo que terminar un trabajo. Y entiendo, cuando él me va a preguntar, me dice, papá, ¿me darías un tiempo para jugar? Entiendo que el tiempo que le doy, mi jornada es de 12 horas en general, 8 trabajando, 9 trabajando, me quedan 2, 3 o 4 horas para estar en muchas labores, y un poquito rato para él, ese poquito rato, ese diferencial que le doy, ¿cierto? Para él, la utilidad marginal que tiene es infinita. Qué mejor que jugar con su papá. Bueno, siempre y cuando lo disfrute, porque la verdad que yo no soy muy bueno con los juegos, pero eso, ¿cierto? Se representa acá en la curva de satisfacción que tiene él. ¿Ok? Y en general él tiene, si uno lo piensa en términos relativos, si yo estoy acá, estas son mis horas, está acá. Entonces él está dispuesto a dejar de jugar con sus amigos muchas veces por jugar conmigo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Muy bien. Sí, profe. profe, súper. Entonces, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo miércoles.